Hola Piscis, qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este horóscopo general, pero como siempre con todo el amor del mundo para ti. Te recuerdo que cuando ves el video completo apoyas un refugio de gatitos y perritos. Por ello es muy importante para nosotros que te quedes hasta el final. Iniciamos tu mensaje hoy canalizado con el arcángel Ariel y te dice lo siguiente: eres guiado hacia una mayor plenitud. Enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Quiero que en este momento en los comentarios decretes para tu vida: estoy recibiendo la ayuda que pedí, ¿ok? Porque cuando tú lo decretas, tú lo traes de ese plano espiritual a este plano personal y créeme que las cosas comienzan a fluir de una mejor manera, ¿ok? Entonces esto es súper importante que lo tengas muy presente. Y pues vamos a pasar ahora a tu lectura general. Recuerda que si deseas algo privado y personalizado, en nuestro primer comentario y en nuestra descripción siempre vas a encontrar nuestros datos de contacto. Allí te espero en una videollamada o en una llamada de 1 hora en la cual podrás preguntar todo lo que desees. No hay límite de número de preguntas para ti. Esta primera parte es un mensaje general para cualquier situación de tu vida. Tómala a la que más te resuene. Luego vamos a la economía y luego al amor. Tenemos el hada de la absenta y me dice que en este momento estás pensando demasiado. Estás con mucha ansiedad respecto a un tema. Tú sabrás cuál tema es. Y que esto está haciendo que tengas una visión distorsionada de las cosas. Me explico. Puede ser que el problema sea así de chiquito y tú lo estés viendo muy grande porque estás pensando con mucha ansiedad, con depresión. Entonces te está diciendo tienes que tranquilizar un poquito la mente para poder ver las cosas con una perspectiva un poco más objetiva. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a pasar a esta parte. Tenemos el fantasma del pasado. Sí, me dice que hay alguien del pasado que regresa por un tiempo, una situación o una persona. Y yo pienso que esto te está descolocando mucho si es que ya ha pasado o te va a descolocar. Pero yo quiero que te fortalezcas espiritualmente. Yo quiero que te sientas seguro. Te invito a que hagas una meditación diaria durante 7 días. Puede ser una meditación cada mañana. Pueden ser 10 minutitos. En el cual pidas mucha protección. ¿Sí? En la cual pidas mucha protección. Te dice: el mundo natural necesita de ti. Esto me habla de que en los próximos días sería maravilloso que busques una especie de reconexión con la naturaleza, porque siento que esto sería maravilloso y que digamos te va a permitir como recargarte de buena energía y descargar todas esas malas vibras, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la parte de lo económico. Es súper importante que ya mismo te suscribas y que actives la campanita, porque cuando lleguemos a 40,000 suscriptores, es decir, ya casi, vamos a hacer un en vivo solo para suscriptores donde sortearemos una lectura privada. 2 lecturas, perdón. Bueno, veamos qué nos dice el ángel lunar. Bueno, estos próximos días en temas de trabajo, dinero o estudios te vienen digamos como que la revelación de mentiras, de malos sentimientos, escándalos, habladurías y secretos van a salir a la luz. Y me parece maravilloso porque no hay nada peor que estar engañado en el medio donde uno se desempeña. Lo más factible es que puedas como tener digamos como la capacidad de saber quién es quién para saber a qué atenerte. Entonces los próximos días siento que van a salir muchas cosas a la luz que afortunadamente pues digamos te convienen para saber cómo a qué atenerte. Números importantes: el 38, el 67 y el número 40. Que dice, van a salir cosas a la luz. Entonces pues súper importante.
abrir muy muy bien los ojos. Sé que tu intuición te dirá de pronto, hey, o tal o cual persona quizá no es tan leal contigo, y déjame decirte que no te va a estar fallando. Bueno, mira que esto me habla acerca de gente que quiere de manera superficial ofrecerte ventajas, favores o ayudas, pero como te digo, es como de una manera superficial. Y todo como este teatro, todas esas buenas y falsas intenciones van a caer. Esto me habla de una persona que realmente, digamos como que no se sienta en las capacidades de lograr lo que tú has logrado, y por eso intenta sacar beneficio o provecho de ti. La carta del 5 de espadas que le acompaña a su mano derecha me habla acerca de una persona que intenta generar inseguridades en ti, como que cada vez que tú quieres emprender algo, siempre tiene como algo por ahí para decir, una puya, siembra como la cizaña. Entonces es momento de que confrontes a esta gente, o si quieres evitar la confrontación, pues nada, que simplemente cojas y te alejes. Me dice que es una semana, un tiempo para buscar el equilibrio y para alejarte de todas estas personas, porque siento que te están drenando energía que va a ser importante para conquistar tus sueños, conquistar tus metas. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de lo sentimental. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres saber sobre conexiones y solteros por separado, puedes ir al especial amor. Veamos qué iniciales hay importantes en estos días. Tenemos la letra O, la letra Z, la letra G, la letra L, ¿ok? Bueno, recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Signos importantes tenemos a Leo, Aries, Tauro. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, y así también apoyas perritos y gatitos. Suscribirte y activar la campanita para estar en nuestro en vivo de premio, ¿ok? Bueno, veamos qué es lo que... Allá vemos Géminis también, ¿no? Acuarios también hay. ¿Qué es lo que esta persona, pues, digamos, nos quiere decir? Bueno, yo veo una persona que inicialmente estaba cerrada respecto a una idea, ¿sabes? Que tenía mucha confusión en cuanto a los sentimientos que realmente está desarrollando o ha desarrollado hacia ti. Veo que este es como el pasado o la situación de la cual estamos saliendo justo ahora. Y es eso, ¿no? Es como de alguien que se negaba a aceptar lo que realmente siente por ti. Y veo una victoria, veo un movimiento, veo un triunfo, veo que esta persona se aproxima, se mueve hacia ti. Y pienso que básicamente va a revelar sus sentimientos, va a hablar, va a equilibrar la situación, ¿sí? Es como si esta persona se negara por temor, por miedo, porque básicamente le engañaron. Entonces está basando o comparando tu relación con relaciones previas, ¿sí? Tenemos este caballero de copas y me habla acerca de cómo esta persona viene en un plan de conquista con una propuesta que yo siento que es una propuesta en un buen momento, porque surge con más seguridad, ¿sabes? Tenemos este 7 de bastos por este lado acá, y esto me habla acerca de la superación de un obstáculo, ¿sabes? De que esto es una prueba que como pareja están viviendo. Esa persona quizá no se animaba como a llevar las cosas a otro nivel contigo, básicamente por el miedo, por la inseguridad, por lo que digamos como que no podría, no, o sea, como que no le permitía realmente sentirse en confianza para dar ese siguiente paso. Veo que incluso es una persona que considera que el estar contigo tiene un buen futuro, incluso para construir patrimonio, para construir hogar, para construir familia, y que la mejor determinación que puede haber hecho es dejar de lado sus temores
y sus confusiones y el estar cerrado en esa situación y avanzar hacia algo mejor contigo. Los próximos días vas a estar recibiendo un mensaje de parte de esta persona si es que se encuentran en contacto cero. Esto representa una carta o telegrama, lógicamente pues ya no las enviamos, ahora texteamos, entonces espéralo porque siento que es algo que equilibra mucho las cosas a tu favor. Bueno, vamos a sacar una última carta. Por acá está nuestro oráculo de los angelitos que hace días no les sacaba. Y me dice, no faltes a tu palabra, sobre todo a los compromisos que has hecho contigo mismo para estar mejor. Veamos, quiero que ya mismo vayas a tu ascendente y si no conoces tu ascendente, quiero que vayas al video de Acuario que te aparece al final, ¿sí? Porque siento que ahí vas a encontrar un mensaje súper importante para ti. Complementa ambas lecturas. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok. Recuerda separar con tiempo tu lectura privada y recuerda participar suscribiéndote y activando la campanita y dejándome un mensaje. Te quiero mucho. Bye.